Entonces, él atendía. ¿Qué hay en su solicitud? Existe, pues, requerimiento de un medicamento para un paciente en particular. ¿Ya? La orden médica es escrita, o debe ser escrita por el mismo médico, de su punto directa, como se dice. Nosotros sabemos que por el flujo de trabajo que hay, por la demanda tan grande de atención a los pacientes, muchas veces la enfermera o los auxiliares de enfermería, los médicos, escriben en la receta, escriben las cosas y no el médico nada más que eso no debe ser. Eso no debe ser. Escribe el nombre del paciente, escribe el número de seguro, a veces muchas veces. Todas las partes de la receta deben ser escritas por el médico. Bien, las partes de una receta son más o menos 7 partes. La fecha es importante porque denota el preciso momento en que el paciente fue atendido y luego de una evaluación médica se consideró que requería una medicación en particular. ¿Ya? Por eso que la fecha es importante. Recuerden que la fecha también de medicamentos que deben ser dispensados 48 horas o hasta 5 días, ya la ley se partió un poco, hasta 5 días para dispensar estos medicamentos contienen sustancias de control. La fecha da un indicativo de cuándo es que el paciente necesita esas medicinas. Otro de las partes de la receta son los datos del paciente, datos generales del paciente, que incluyen pues el nombre del paciente, su número de seguro social, su número de cédula, muchas veces el peso, la edad o la dirección de inscripción. Toda esta información reposa popularmente en un expediente y en algunas recetas puede también incluir todos los datos que identifiquen a ese paciente en particular. El nombre no debe estar escrito en siglas. Es decir, porque colocar siglas puede confundir a qué paciente va destinada la receta. En una familia, a veces el papá, el abuelo y el hijo se llaman igual. Hay que evitar poner siglas o nombres abreviados. El nombre de esta completa. Que si es Carlos Alberto Pérez, se debe copiar Carlos Alberto Pérez. No se debe copiar Carlos A. Pérez, porque esa puede ser de Alberto, de Alfredo, ¿de qué? ¿Qué nombre dijo? Antonio, o sea, puede ser cualquier otra cosa. Y ya ese segundo nombre es el que cambia al paciente. Recuerden que hay que evitar poner sí. Superficie encabezada es el signo de la receta y de la farmacia. Esa R grande con una rayita que corta una de las partes de la R. Este es el símbolo tradicional de la receta. Identifican también la farmacia. Toda receta debe contener esto. La receta para ser dispensada, sobre todo en los servicios de salud público, debe contar con estas partes. Si hay una de estas partes que no tiene, lo rechaza en la farmacia, la echan para atrás. ¿Ya? Porque no cumple. Porque no. Igualmente ustedes, si algo le hace falta en la orden del médico, que está plasmada en el expediente, pueden oponerse a seguir esa orden, o a cumplir esa orden, porque le faltan componentes en la orden. La inscripción es la parte más importante de la receta porque contiene el nombre para que lo usar, o cómo lo usar, no debe poner un significado, porque eso no ocurría mucho. Puedo hacer ejemplos de recetas médicas. Fíjense el encabezado de la receta esto, es el símbolo. Y vienen las generales del paciente, el sitio donde se dice la receta,
sesión, de asignatura, para evitar que introduzcan en el espacio restaurante algún otro medicamento. El médico simplemente pasa una raya para evitar eso. Nuevamente, no existe un orden de cómo se va a poner el efecto, por ejemplo. A veces se puede poner arriba o abajo, eso no importa. Lo que sí tiene que mantener el orden, el nombre del paciente, la inscripción, la asignatura, la firma. Eso sí tiene que mantener. Bien, esto después la receta médica. Ahora vamos a pasar a autor. Receptores, los tejidos, las acciones, los efectos que se producen cuando se estimulan los receptores del sistema nervioso. Usted va a requerir mucha cooperación de su parte, porque esto requiere tiempo. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Fíjense que el sistema nervioso autónomo corresponde a la parte o la rama diferente del sistema periférico. El sistema nervioso autónomo a su vez se subdivide en parasimpático y simpático. Parasimpático, también llamado colinérgico, simpático, también llamado adrenérgico. Ambos sistemas inervan los mismos órganos, solo que los efectos son opuestos, por lo que estos sistemas se consideran antagonistas fisiológicos. Aquí está el sistema parasimpático, también llamado colinérgico, y el sistema simpático, también llamado adrenérgico. No voy a poder operar con esto. Bien, el sistema parasimpático, fíjense que las fibras que dan origen a este sistema parten en la sección craneal, arriba, craneal y sacral, por lo que este sistema también se llama cráneo-sacro, sistema parasimpático, sistema colinérgico o sistema cráneo-sacro. El sistema simpático, las fibras que dan origen a este sistema, fíjense que salen de aquí, de la sección torácica y lumbar de la médula espinal.
Por eso el sistema simpático también se llama tóraco-lumbar. Sistema simpático, sistema adrenérgico o sistema tóraco-lumbar. Se lo puede encontrar por cualquiera de estos nombres. Bien, ¿cuál es el neurotransmisor del sistema parasimpático? ¿Cuál es el neurotransmisor del sistema parasimpático? ¿Cuál es el neurotransmisor del sistema parasimpático? ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Ustedes no lo habían escuchado? Sí, ¿cuál es el? ¿Cuál es el neurotransmisor? ¿Qué parte de la fisiología? ¿No se la sabe? ¿Cuántas partes de fisiología te dan? Una. Dos partes. El neurotransmisor del sistema parasimpático es la acetilcolina. Acetilcolina. ¿Ya? Los receptores del sistema parasimpático son los receptores muscarínicos y nicotínicos. Receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Los muscarínicos se dividen en M1, M2, M3. Muscarínicos, M1, M2, M3. Y los nicotínicos, nicotínicos ganglionales, nicotínicos neuromusculares. ¿Okay? Entonces vamos a ir revisando efectos, acciones y efectos que se producen cuando se... ¿Qué les llaman? Los receptores nicotínicos ganglionales y los receptores nicotínicos neuromusculares. Los neuromusculares se encuentran en la flora neuromuscular. Bien. El receptor M3, el receptor muscarínico musculero, predomina en músculo liso y glándulas de secreción. El receptor M3 predomina en músculo liso y glándulas de secreción. El receptor M2 predomina en el músculo cardíaco. Predomina en el músculo cardíaco. M2. M1 se encuentra en ganglios autonómicos. M1 se encuentra en ganglios autonómicos. ¿Okay? Bien, entonces vamos a pasar pues a ir revisando acciones y efectos que se producen cuando se activa el sistema parasimpático. A ver, el tamaño de la pupila. Cuando se activa el sistema parasimpático, ¿qué pasa con el tamaño de la pupila? Disminuye. El tamaño de la pupila disminuye. Eso se llama mioma. ¿Por qué disminuye? Bueno, es que se contrae el músculo circular, se contrae el músculo liso circular o esfinteriano. Al contraerse ese músculo, disminuye el tamaño de la pupila y se da entonces la mioma. Receptor M3. El receptor M3 está en el músculo liso. En el mismo ojo también está el músculo ciliar. Músculo ciliar. Este músculo, al ser contraído, acomoda el cristalino para la visión cercana. Acomoda el cristalino para la visión cercana. Siguiendo ahora por la secreción salival. Receptor muscarínico de glándula de secreción en el receptor M3. Cuando se estimula el receptor M3, entonces aumenta la secreción salival. Aumenta la secreción salival. La secreción salival de manera excesiva se conoce como cialorrea. La secreción salival de manera excesiva se conoce como cialorrea. Cialorrea. A nivel cardíaco,
M2 a nivel cardíaco, disminuye toda la actividad cardíaca. Disminuye toda la actividad cardíaca. En el nodo seno-auricular disminuye la frecuencia cardíaca. En el nodo seno-auricular disminuye la frecuencia cardíaca. Disminuye la conducción intracardíaca y la conducción en los nodos, en el nodo AB, en el nodo seno-auricular. Hay una disminución de la contractibilidad. Hay una disminución de la contractibilidad. Y con ello disminuye fuerza. Toda la actividad cardíaca disminuye cuando se estimula el receptor M2. Se disminuye frecuencia cardíaca, con ello se disminuye el gasto cardíaco, con ello se disminuye presión arterial. Bien. A nivel de los bronquios, cuando se activa el receptor en el músculo liso bronquial, se da una broncoconstricción. ¿Qué receptor es ese que hay en el músculo liso? M3. Todo músculo liso es polinésico está receptor. Hay un aumento en las secreciones respiratorias, ¿no? Bronquiales, orofaringia, aumento de secreciones. La respiración se torna difícil. Se llama llamada disnea, una sensación de falta de aire. A nivel de la actividad digestiva, aumenta el tono, la frecuencia de las contracciones y la amplitud de la contracción. Tono, frecuencia y amplitud de contracción. Y eso se produce cuando se activa el receptor M3, músculo liso del tracto gastrointestinal. Del tracto gastrointestinal se aumenta el privatismo, motilidad, se aumenta la frecuencia de las contracciones, se aumenta el tono de las contracciones. También aumenta las secreciones, todas las secreciones del tracto gastrointestinal. Secreción biliares, intestinales, pancreáticas, secreción de ácido clorhídrico. Todas las secreciones aumentan cuando se estimula el receptor M3 que se encuentra en las glándulas de como se aumentan todas las secreciones, no solamente intestinales, sino bronquial, sudoríferas, salivares. Al sistema polinésico, se le conoce como secretagogia. Al sistema polinésico se le conoce como secretagogia, porque se aumenta toda la secreción. Los esfínteres pilórico, intestinal y en el ano. Los esfínteres se relajan. El receptor que se encuentra en el esfínter, el receptor polinésico, es el receptor M2 y M3. M2 y M3. A nivel de la vejiga urinaria, se contrae el músculo detrusor. ¿Usted había escuchado sobre este músculo antes? ¿Usted lo había escuchado? Detrusor. Ese es el músculo del cuerpo de la vejiga. Se contrae con músculo detrusor. Músculo detrusor o del cuerpo de la vejiga. Se contrae. Entonces, se relaja el esfínter. El trígono y el esfínter se relajan. Los receptores en el trígono y el esfínter es M2 y M3. De modo que se favorece la micción. También se favorece la defecación a nivel intestinal. El vaso sanguíneo existe el receptor M3. Vaso sanguíneo existe el receptor M3.
estimulado producen una vasodilatación. Al ser estimulado producen una vasodilatación. En la función sexual, la activación del receptor M3 conlleva a erección. Bien, entonces hemos revisado pues todas las acciones y efectos que se producen cuando se activa el sistema parasimpático. El neurotransmisor del sistema parasimpático ya se dice. ¿Okay? Ahora vamos a revisar acciones y efectos en el sistema simpático. En el sistema simpático, ¿cuál es el neurotransmisor? Sistema simpático, ¿cuál es el neurotransmisor? El sistema simpático, ¿cuál es el neurotransmisor? El neurotransmisor es la noradrenalina. Noradrenalina, también conocida como norepinefrina. Es lo mismo. Noradrenalina y norepinefrina es lo mismo. Esta se libera de todas las fibras postganglionales simpáticas. Se libera de todas las fibras postganglionales simpáticas. La noradrenalina, también conocida como norepinefrina. Los receptores. ¿Cuáles son los receptores adrenérgicos? Receptores alfa y receptores beta. Los receptores alfa tenemos pues el alfa 1 y el alfa 2. Y de los receptores beta tenemos el beta 1, beta 2 y beta 3. Beta 1, beta 2 y beta 3. En el músculo liso existen receptores alfa 1, beta 2. En el músculo liso, a nivel adrenérgico, existen receptores alfa 1, beta 2. Los alfa 1 generalmente contraen el músculo liso. Y los beta 2 relajan al músculo liso. Los receptores alfa 2 se encuentran a nivel presináptico. Los receptores alfa 2 se encuentran a nivel presináptico y funcionan como autorreceptores. Los receptores alfa 2 funcionan como autorreceptores, es decir, van a controlar la liberación de neurotransmisores. Van a controlar la liberación de neurotransmisores. Los receptores beta 2 también se encuentran a nivel presináptico, posináptico y presináptico. Cuando están a nivel presináptico, funcionan como autorreceptores. Los receptores beta 1 se encuentran en las células juxtaglomerares del riñón. Ahí hay receptores beta 1. Células juxtaglomerares del riñón. También existen receptores beta 1 a nivel cardíaco, es donde predomina. A nivel cardíaco es donde predominan los receptores beta 1. A nivel cardíaco hay beta 1 y beta 2, pero predomina beta 1. Y los receptores beta 3 se encuentran en los adipocitos. Los receptores beta 3 se encuentran en los adipocitos. Y ahí producen lipólisis. Producen lipólisis cuando son estimulados los receptores beta. Bien, ahora vamos a revisar acciones que se producen cuando se activa el sistema simpático, también llamado adrenérgico, también llamado toracolumbar. En el ojo, si el parasimpático provocaba miosis,
alfa-1 en el músculo radial del bis produce contracción. Produce contracción. Y eso genera, pues, que aumente el tamaño de la pupila. Que depende de la ideal. Existen receptores beta 2 en el músculo ciliar. Existen receptores beta en el ojo también. Receptores beta 2 en el músculo ciliar. Ahí, cuando se estimula el receptor beta 2, se produce una relajación. Relajación del músculo ciliar. Y se acomoda el cristalino para la visión lejana. Se acomoda el cristalino para la visión lejana. La secreción salival se encuentra inhibida. La secreción salival se encuentra inhibida cuando se activan los receptores alfa-1. Activación alfa-1 inhibe la salivación. La salivación se torna espesa, localizada. A nivel de los bronquios, los receptores beta 2 son los que predominan. Los receptores beta 2 son los que predominan. Y cuando se activa el receptor beta 2 se produce una broncodilatación. Se produce una broncodilatación. De forma paradójica, se aumenta la secreción bronquial cuando se activa el receptor beta 2. Para menor grado. A nivel cardíaco, los receptores que están aquí predominando son beta 1 y beta 2. Lo que más hay es beta 1. Y entonces aumentan toda la actividad cardíaca. Cuando se estimula el receptor beta 1, se aumenta toda la actividad cardíaca. Entonces, beta 1 en el nódulo auricular aumenta la frecuencia cardíaca. En el músculo cardíaco, tanto auricular como ventricular, y en los nodos, se aumenta la velocidad de conducción. Se aumenta la velocidad de conducción. Se aumenta también la contractibilidad y con ello la fuerza de contracción. Fíjense que cuando se estimulan los receptores beta 1 y beta 2 a nivel cardíaco, entonces aumenta toda la actividad cardíaca. Y ahí el sistema simpático también se conoce como cardioacelerador. El sistema simpático también se conoce como cardioacelerador. La actividad digestiva en el tracto gastrointestinal disminuye tono, motilidad y frecuencia de contracción. Disminuye tono, motilidad y frecuencia de contracción. Y ahí participan los receptores alfa y beta. Alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, beta-2. Todos los receptores adrenérgicos, cuando son estimulados a nivel del tracto gastrointestinal, disminuyen tono, motilidad, frecuencia de contracción. Esa es la atención a la regla. Esa es la atención a la regla. En los esfínteres hay receptores alfa-1. Y al estimularse al receptor alfa-1 hay contracción del esfínter. Hay contracción del esfínter. En el hígado, la activación beta 2. En el hígado, la activación beta 2 genera un aumento en los niveles de glucosa. Un aumento en los niveles de glucosa. ¿Por qué aumenta la glucosa? Bueno, porque se favorece la gluconeogénesis. ¿Qué es gluconeogénesis? ¿Qué es gluconeogénesis? Es formación de glucosa de una fuente que no es carbohidrato. Gluconeogénesis es la formación de glucosa de una fuente que no es carbohidrato. También se desdobla el glucógeno. Desdoblamiento de glucógeno. Así que esto se llama glucógeno líquido. Glucógeno líquido. Y eso aumenta
La activación alfa 2 disminuye los niveles de insulina. Alfa 2 disminuye los niveles de insulina y beta 2 aumenta los niveles de insulina. Con la activación del sistema simpático se disminuye la defecación, ya que se contrae el esfínter y se relaja mucho el sistema. Disminuye la defecación. A nivel de la vejiga urinaria, trígono y esfínter se contraen. Trígono y esfínter se contraen y estos son los receptores alfa 1. Alfa 1 está en el esfínter y en el trígono y produce contracción, de modo que hay retención urinaria. Retención urinaria. Sobre todo porque el músculo del succión se relaja. El músculo del succión en la vejiga urinaria se relaja y se contrae con el ritmo. Y eso provoca retención urinaria. ¿Cuál es el receptor que se encuentra en el músculo liso del succión? El receptor simpático. Y produce relajación. ¿Cuál es el receptor adrenérgico que se encuentra en los músculos del succión? Lateral estimulado, produce relajación. ¿Cuál? ¿Qué es el receptor beta 2? Es el receptor beta 2. En los vasos sanguíneos existen receptores alfa 1, son los que predominan. Músculo liso del vaso sanguíneo. Tanto arterias como venas. Producen contracción. Produce contracción. Son unos vasos con. También existen receptores beta 2, pero en menor cantidad. Los receptores que predominan en vasos sanguíneos son los receptores alfa 1. Y también hay receptores beta 2, pero esos están en menor cantidad. Cuando se estimulan los beta 2, producen una vasodilación. En la función sexual, la activación alfa 1 promueve la eyaculación. La activación alfa 1 promueve la eyaculación. Entonces estamos viendo que el sistema simpático y el sistema parasimpático son antagonistas fisiológicos en casi todos los órganos. Pero en la función sexual, ellos son sistemas complementarios. Complementarios, porque uno genera eyaculación y el otro erección. Entonces, es un complemento para la función sexual. En el músculo piloerector o pilomotor, músculo pilomotor o piloerector, existen receptores alfa 1. Que al ser estimulados producen piloerección. Se contraen y producen piloerección. La activación alfa 2 promueve la agregación plaquetaria. La activación alfa 2 promueve la agregación plaquetaria. En la médula suprarrenal, ¿se quedó qué? En la médula suprarrenal se promueve la liberación de adrenalina en un 80%. Y noradrenalina en un 20%. En el único sitio del cuerpo donde se libera adrenalina es en la médula suprarrenal. La médula suprarrenal se comporta como un ganglio. Es decir, puede ser estimulada por la activación de receptores nicotínicos, ganglionarios. Por la activación de los receptores nicotínicos ganglionarios. Pregunta. Acciones y efectos. Cuando se activa el parasimpático. Cuando se activa el simpático. Estas cosas ustedes se las tienen que aprender. No hay otra. No existe otra forma, otra manera de dominar esto. Se aprendieron. Bien. El sistema nervioso autónomo tiene estos componentes. Una neurona preganglionar, un ganglio y
autónomo es la acetilcolina. El neurotransmisor liberado de todas las fibras postganglionales colinérgicas, neuronas postganglionales colinérgicas es la acetilcolina. El neurotransmisor liberado es la acetilcolina, es la parasimpática o colinérgica. El neurotransmisor liberado en las fibras postganglionales simpáticas es la noradrenalina. Noradrenalina o noradrenalina que traduce. ¿Sí? Acá el tema de lo que ya hemos mencionado. Fíjense aquí, la preganglionar, el neurotransmisor liberado de la acetilcolina, y la acetilcolina entonces estimula los receptores nicotínicos de los ganglios autónomos. Al estimularse estos receptores nicotínicos, se activa por la fibra postganglionar. Si es parasimpática, libera acetilcolina. Y si es simpática, libera noradrenalina. Al ser liberada, entonces, estimula sus receptores en los diferentes músculos. Músculo liso, músculo cardíaco, la glándula de expulsión. La médula suprarrenal que habíamos mencionado se comporta como un ganglio, por eso que es estimulada por la acetilcolina. Ahí hay receptores nicotínicos. Al estimularse entonces promueve la liberación de catecolamina. La catecolamina, adrenalina, noradrenalina, parte de dopamina se liberan de allí. Pero no hacen sinapsis con nada, o sea, ellas se liberan al torrente sanguíneo. Y el torrente sanguíneo que las lleva pues a tantos receptores. Esta es la forma como se conduce la transmisión en el sistema nervioso autónomo. La preganglionar, ganglio y la postganglionar. Bien, en el sistema parasimpático, nuevamente reportando, las fibras preganglionales liberan acetilcolina y las fibras postganglionales liberan acetilcolina también. Estas son las del sistema parasimpático. El sistema motor, acá, las fibras se originan de la médula espinal igual, pero aquí entonces no hay sinapsis con nada. Directamente la acetilcolina estimula los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular. La acetilcolina es el neurotransmisor responsable de la contracción del músculo esquelético. De la contracción del músculo esquelético. Es la acetilcolina. Y esa acetilcolina, liberada en esas fibras motoras, se une a los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular. Estos son los que median la contracción. Esto es el parasimpático. Ahora vamos con el simpático. Este es un recorte de el simpático, las fibras preganglionales también liberan acetilcolina. Las fibras postganglionales del simpático liberan noradrenalina, músculo liso por la. Hay una excepción a la regla. Las fibras que van a la glándula sudorípara, algunos vasos sanguíneos, liberan acetilcolina. Esta es la excepción de la regla. ¿Ya? Fíjense la médula suprarrenal que se comporta como un ganglio y libera entonces cuando es estimulada adrenalina y noradrenalina. ¿Por qué otro nombre se conoce a la adrenalina? Epinefrina. A la adrenalina también se le conoce como epinefrina y la noradrenalina como norepinefrina. Bueno, ya esto lo vimos. ¿Qué pasa en el ojo? Cambia de hipnótio, genitales, vasos sanguíneos. El sistema parasimpático, también conocido como colinérgico, sistema transversal o secretador, por cualquiera de sus nombres se lo van a conocer. Las fibras se dan hoy en este sistema parte del tallo cerebral, la región craneal y la médula espinal, por eso que se llama
para que sea la exocytosis debe entrar calcio a la célula y entonces se fusiona la membrana de la vesícula con la membrana de la célula perisináptica. Se unen, acercan y se unen y el proceso promueve la liberación del contenido de la vesícula. En este caso, promueve el neurotransmisor acetilcolina. Y una vez que se libera la acetilcolina, estimula los receptores muscarínicos y nicotínicos, como ya mencionamos, y se producen los OP. Recuerden que los nicotínicos, cuando son estimulados, se da la contracción del músculo esquelético, los nicotínicos neuromusculares. Bien, la acetilcolina en el espacio sináptico es usado de dos enzimas, llamadas polinesterasas. Las enzimas se llaman polinesterasas. Una es la acetilcolinesterasa, esta se encuentra en la sinapsis, y la otra es la pseudocolinesterasa plasmática, se encuentra en esta. La pseudocolinesterasa se conoce como butidilcolinesterasa. Bien, el principal mecanismo que termina con la acción de la acetilcolina es la degradación enzimática, es degradación por polinesterasa. El principal mecanismo que termina con la acción de la acetilcolina. Los receptores muscarínicos son tres: M1, M2 y M3. Estos receptores M1 se encuentran a nivel ganglionar, pero principalmente a nivel ganglionar. Los M2 en el músculo cardíaco, ahí usted lo va a encontrar, o ahí se van a encontrar, los M2. Y los M3, músculo liso y glándula de secreción. M3, M2 se encuentra a nivel perisináptico, funciona como autorreceptor, y a nivel postsináptico pues está en el músculo cardíaco. ¿Por qué estos receptores se llaman muscarínicos? Porque la muscarina se fija a ellos con mayor afinidad. Por eso se llaman muscarínicos. Los otros receptores nicotínicos pues son dos: nicotínicos ganglionares con la sigla NG o NN, se conocen, y nicotínicos neuromusculares que se encuentran en la placa neuronal. Cuando se activan estos receptores nicotínicos, el mecanismo molecular es una respuesta excitatoria. Es una respuesta excitatoria. ¿Por qué estos receptores se llaman nicotínicos? Porque la nicotina se fija a ellos con mayor propiedad. Por eso se llaman nicotínicos. Acá aparece el mecanismo molecular que se desencadena cuando se activan los receptores muscarínicos. Fíjense que M1 y M3 están acoplados a una GQ, que estimula fosfolipasa C. GQ estimula fosfolipasa C, desdobla los fosfolípidos de membrana y se forma entonces DAC, y acilglicerosa. Y se forma IP3, trifosfato de trifosfato de. El IP3 se une a sus receptores y aumenta los niveles de calcio. Por eso que se da la respuesta celular el aumento de secreción granular, de contracción del músculo liso, porque donde aumenta el calcio se da esta respuesta. Los receptores N2 están acoplados a una proteína GI. Esta inhibe al adenosintrasa. La adenosintrasa se inhibe y por lo tanto disminuye los niveles de ADN específico. Al disminuir los niveles de ADN específico aumenta la potencial total. Y bloquea canales de calcio. Entonces se da la respuesta celular. Por estas acciones inhibitorias, entonces se disminuye la actividad en el músculo cardíaco. Por eso cuando se estimulan los receptores N2 disminuye toda la actividad cardíaca. Los mecanismos moleculares explican las acciones y efectos de los fármacos. Bueno, esta diapositiva es un resumen de los
se inhibe la salida de neuronas. Los receptores M1 se encuentran en ganglios autonómicos, y cuando se estimula el receptor M1 aumenta la actividad ganglionar. Y en la médula suprarrenal, que se comporta como un ganglio, entonces se produce secreción de adrenalina y noradrenalina. Los receptores M3, fíjense que todo esto ya lo hemos mencionado, se encuentra en vasos sanguíneos y por eso relaja el músculo liso arterial. Promueve contracción de todo el músculo liso, facial, bronquial, muscular, ciliar, defusor, vesícula y conductos biliares. Relaja el esfínter, lo mismo que el otro. Favorece la erección. Promueve una secreción generalizada de saliva, como abundante de agua potable. Y también una secreción abundante de sudor. ¿Cómo se llama la secreción abundante de sudor? Diaforese. Activa el receptor M3 que genera diaforese. Aumenta la motilidad tono intestinal, aumenta la secreción glandular. De todas las glándulas, gástrica, intestinal, vesical, traqueobronquiales, trabajo de páncreas, salivar, orofaringea, todas las secreciones aumentan. Por eso que se entrena por el ejemplo que conocemos como secretadura. Los receptores psicoquímicos son dos, los NG y los NN, y el NG o NN que no mismo se encuentran en el ganglio autónomo. Cuando se estimula, pues aumenta la actividad ganglionar. Y los NN promueven la contracción del músculo esquelético. Promueve la contracción del músculo. Estas acciones y efectos usted se las debe de aprender. Fíjense que todavía no hemos hablado de fármacos. Todo esto realmente es fisiología. Pero yo no puedo empezar a hablar de fármacos si se hace de eso natural. Porque ¿qué va a hacer un fármaco? Estimula los receptores del globo o lo bloquea. Es decir, lo estimula produce esos efectos. Y si no bloquea, produce el efecto opuesto. Por eso tiene que estar claro con todo. Pues vamos a hacer aquí en el simpático más alrededor de parasimpático. Para que lo tenga. Las clases están aquí, así que se van a grabar, volverán a grabar, a ver, la lista de asistencia. Hay que hacer fila india.